para la estructura productiva, para que ocupen algún lugar en la estructura productiva de los distintos niveles, con modelos pedagógicos y modelos administrativos de este sistema escolar que vienen de afuera y se reproducen y aplican mecánicamente. La escuela normal viene de Francia, ¿no es cierto? El método Lancaster, que muchos conocen, de Inglaterra. Los pedagogos alemanes para los primeros formadores de profesores en el Instituto Pedagógico a fines del siglo XIX, y eso va a perdurar en el siglo XX también. Después el modelo norteamericano. Y el centralismo y el verticalismo, sí, como forma de organización interna de la escuela, en forma de pirámides, ¿no? Ahora, todo esto plásticamente se va reconfigurando, se va reeditando, reactualizando en función de cambios de modelo de desarrollo, cambios presidenciales, cambios de grupos políticos en el poder. Sin embargo, vamos a ver en diferentes momentos de la historia que eso permanece en forma inamovible, salvo en estas dos coyunturas que se remueven, tiemblan esos pilares, ¿sí? En el año 25 se quiere reformar estos pilares, antes del 80, como consecuencia el 80 del 73, ¿no? O sea, el 80 como materialización del golpe de Estado del 73. Se interrumpe un terremoto que se estaba produciendo dentro de la educación pública. Y lo que tenemos en el año 25 desde la sociedad civil es una redefinición justamente de este modelo, ¿no? Por fuera y por dentro. Sin embargo, de ambos grupos sociales se quiere tomar el control de su propia educación. Por fuera vamos a tener más bien el movimiento obrero en sus diferentes espectros políticos, expresiones organizacionales, desde movimientos muy ligados a la formación reciente del Partido Comunista, hasta espacios más libertarios, si se quiere, todos tratando de generar una educación que tenga que ver justamente con lo contrario de esos pilares. De ahí que aparecen las escuelas federales racionalistas, los centros de estudios sociales, una necesidad, por ejemplo, de separarse de esa historia que se enseña en las escuelas estatales y empezar a construir la propia historia, por ejemplo. Y desde dentro está el movimiento de profesores normalistas, que tiene bastante impacto y es donde yo me quiero centrar, la Asociación General de Profesores de Chile, que está compuesta más o menos por el 70-80% de los profesores normalistas de ese tiempo y algunos profesores secundarios y algunos profesores universitarios y algunos estudiantes de la FECH de esa época. Eso. ¿Qué es lo que quiere este movimiento maestro? Es no solo proponer, sino que logran hacerlo, una reforma, así se llama, una reforma integral de la educación pública que se caracteriza por una nueva concepción del niño. Se quiere disputar de la escuela decimonónica del siglo XIX, entonces todo lo que se hereda de la escuela nueva, de los hallazgos de la psicología experimental de fines del siglo XIX, un niño distinto al adulto, con su propia identidad, es un ser en crecimiento, por lo tanto el maestro tiene que acompañar ese crecimiento, pero se piensa la escuela nueva en forma distinta a esa educación extranjerizante. ¿Por qué? Porque llegan las lecturas Dewey de Norteamérica, Montessori Europa, de Latinoamérica también las distintas reformas en México, Mariátegui en Perú. Sin embargo, se piensan esos autores desde la realidad educacional de los profesores normalistas, que son los hijos de las familias de los conventillos, de las familias obreras, justamente los que están también generando estos otros espacios autoeducativos. Por lo tanto, esa escuela nueva no podía ser, o experimental no podía ser privada, como lo había planteado Montessori, como lo habían planteado distintos intelectuales de este movimiento que se llama la nueva escuela o la escuela nueva, sino que tiene que ser pública. Entonces, en el fondo, lo que se propone como reforma integral de la educación pública, una escuela experimental, pero pública. Y diferente
a lo que había sido la escuela del siglo XIX, que había planeado tanto su organización, su administración interna, como sus métodos pedagógicos, sin conocer quién era el niño. Entonces, también tenía que ver con un rol investigador del profesor, del niño y su entorno. Y si hubiese que resumir, estamos resumiendo mucho y sintetizando mucho, ¿no es cierto?, en función de los tiempos acotados de este panel, pero se podría resumir en esos conceptos. ¿Qué es esto de la reforma integral de la educación pública? Justamente lo contrario a la bifurcación del sistema escolar, unidad de la función educacional. Esta unidad tenía que ver con una escuela única, pero única no en el sentido de la perspectiva, sino que única en el sentido de que porque después se va a juntar con este otro concepto, la comunidad de padres, hijos y maestros, administrando el propio proyecto educativo. Entonces, única en el sentido de que todos los sectores sociales podían acudir y tenían que acudir a esa escuela, sin embargo, iban a ser administradas por los diferentes poderes locales, juntas de vecinos, asociaciones estudiantiles, asociaciones de empresarios, comerciantes, ¿sí? Entonces, unidad en ese sentido, pero también unidad en términos de que siendo coherentes a este rol de profesor de acompañar el crecimiento de los niños. Por lo tanto, la preescolaridad, la básica, la media, estaba junto en un mismo complejo educacional. Así también la educación técnica y la científico-humanista y la artística, en un mismo complejo educacional. Porque se trata de que el profesor junto al niño entra en una relación donde pudieran irse viendo ciertas habilidades, ciertas inquietudes que presentara el niño y lo fuera acompañando en los distintos ámbitos donde podría desarrollarse. Por lo tanto, la organización arquitectónica, geográfica del colegio también tiene que ver con la propuesta pedagógica y de sujeto que hay detrás de esa concepción de educación pública. Bueno, ahora no nos parece tan extraño la coeducación, pero en ese tiempo claramente la educación de niños y niñas tenía que ser juntos, ¿no? Tal como era en la naturaleza, porque finalmente también aquí hay una concepción de la escuela con paredes y fronteras de concreto muy débiles. La unión entre la naturaleza y lo que había dentro de la escuela tenía que ser más o menos lo mismo. Entonces, desde ahí que se entiende, bueno, la descentralización tiene también que ver con esta participación activa, no solo consultiva, de las comunidades dentro del proyecto pedagógico. Aquí hay una definición que permite entender esta frontera débil entre el afuera y el adentro de la escuela. Esto aparece, es un fragmento de la revista Educación y Ministerio de Educación, cuando estos profesores, este movimiento, esta asociación, logra poner la reforma en el Ministerio de Educación. Esto va a durar solo 9 meses, no vamos a adentrar en la contextualización histórica para entender por qué esto sucedió, pero esta definición deja claramente explícita esa concepción de sujeto y de escuela. Tendría el mínimo de salas, solo las indispensables para ciertas clases que requieren escritorio. Le están comunicando la reforma al país. La verdadera enseñanza se daría en los talleres y en los campos de cultivo y de crianza. La verdadera escuela sería la que más se acerque a la naturaleza, la que tuviera el cielo por techo y el césped y la arena por pavimento, el horizonte por ventana y las flores, los frutos y los insectos, y los árboles por libros de estudio. Ahora, esto que parece como un poema prácticamente, el interés de haberlo puesto aquí es cómo el movimiento logra poner ese párrafo en un lenguaje jurídico normativo para que pueda ser articulado como una reforma. Y aquí entonces hay un fragmento del reglamento general que acompaña el decreto 7500, que dice en algunos de sus artículos, entonces, el programa de estudio dictado por el Ministerio es considerado un programa mínimo y los consejos provinciales podrían ampliarlo. Esto tiene que ver con esta concepción protagónica, primero, del profesor dentro del aula y ir modificando su propuesta pedagógica de acuerdo a la realidad que iba viviendo, pero también una transformación permanente en términos de las personas que van acompañando este proceso pedagógico, no son solo los profesores, sino también las comunidades. Entonces, por eso los consejos provinciales iban a ser compuestos por
los distintos actores de las comunas. El trabajo escolar se realizará de preferencia al aire libre, por lo tanto, entonces necesitamos una escuela que genere la posibilidad de ejecutar lo que señala ese artículo. Bueno, y así sucesivamente el trabajo escolar será socializado, se ordena la supresión de exámenes y de una propuesta de reforma se pasa a una coyuntura que todos conocen, que es la Asamblea Constituyente de Obreros Intelectuales, que no fue la que finalmente quedó, la Constitución del 25 que conocemos y que termina con la Constitución del 80, es otra que esta, es la que impuso Alessandri finalmente con un comité mucho más reducido. Sin embargo, este ensayo constitucional, que tiene que ver más bien con principios, lo que se logró hacer son principios constitucionales. Nunca uno llega y arma una constitución de buena primera, sino que primero se van armando principios constitucionales por áreas, por sectores productivos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el tema de la propiedad, se abolía la propiedad privada y se instalaba la propiedad social. Ese era un principio constitucional que emanó de esa Asamblea Constituyente de Obreros Intelectuales. En lo educacional, lo que nos interesa ahora, finalmente, cómo se lleva esto, ya no son una reforma, decíamos, sino un principio, una definición común de educación pública. Entonces dice, esto es un fragmento, solamente el Estado debe proporcionar los fondos para la enseñanza pública, que debe ser gratuita, desde la escuela primaria hasta la universidad. A los consejos de maestros, padres y estudiantes corresponde la plena dirección de la enseñanza. La única intervención del Estado en la enseñanza pública debe ser la de proporcionarle los fondos para que ésta realice sus fines propios y la de ejercer el control de la capacidad técnica de los educadores, respetando en forma absoluta la libertad de cátedra y el espíritu del magisterio. Bueno, se tuvo cuidado que tampoco se trataba de que cualquiera hiciera lo que quisiera. Había una función técnica ahí también del Estado, ¿no es cierto? El Estado además está a cargo de proveer los recursos para que toda esta reforma se materializara, se ejecutara, se desarrollara. Sin embargo, también había un poder en los actores educativos, tanto en las comunidades, aquí reflejada en los consejos de maestros, padres, estudiantes, ¿no es cierto?, como también en este tema de la libertad de cátedra. Solo como para terminar y no quedar así tan tiempo, esto claramente no es lo que queda. Después viene una dictadura, la dictadura de Ibáñez, después otra etapa del Estado, si se quiere, el Estado desarrollista, el Estado de bienestar, se redefine el pacto social. Sin embargo, vuelve a rebrotar esta memoria y estos fines educativos, estas propuestas de cómo definir la educación pública en escuelas, ya no a nivel de reformas nacionales. Las escuelas consolidadas van a ser un caso concreto de cómo se revitaliza entonces esta reforma de los años 20, de los años 50 hasta el 73, que son intervenidas con muchas de las escuelas públicas de este país. Y a nivel de reforma global, y eso es algo que no se conoce mucho porque en general se habla de la ENU para pensar la política educacional que hay justo antes del golpe. Sin embargo, se habla poco de este decreto que fue aprobado, que es el Decreto General sobre Democratización de la Enseñanza, el 224, que rescata mucho de lo que proponían los reformadores de los años 20, las escuelas consolidadas. Esto también es solo un extracto, y se señala que se van a crear los consejos de educación, donde su misión es resguardar la participación de los trabajadores de la educación, de los padres y apoderados, de los estudiantes, de la comunidad organizada y de los trabajadores de la ciudad y el campo, en la dirección, administración y gobierno de los servicios de educación y cultura y el acceso seguro de todos ellos a su pleno goce y disfrute. Bien, lo vamos a dejar hasta aquí, pero la idea era hacer una continuidad y justamente en esta fecha que se interrumpe esta memoria que es cultivada, iniciada desde los años 20, en esta
coyuntura del año 25, que es lo que alcancé a plantearles en esta oportunidad. Muchas gracias.